Déjame, yo termino. Chicos, los micrófonos. Bueno, ¿ven? Acá tenemos el cartílago tiroides, acá tenemos el cricoides, los ligamentos, acá tenemos los aritenoides, los corniculados que hablábamos hoy, toda la tráquea con sus cartílagos en forma de C, incompletos y unidos por detrás con la membrana. Y tenemos cómo se divide esta tráquea en los dos bronquios. Fíjense que este lo dibujan un poquito más derecho, este está un poco más abierto, más horizontal, da el bronquio lobar superior izquierdo y el bronquio lobar inferior izquierdo. Como yo le estaba diciendo, este va a dar tres bronquios secundarios, superior, medio e inferior, porque el pulmón derecho tiene tres lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos. Recuerden que acá en el medio está el puño cerrado de ustedes izquierdo, ocupando el corazón. Entonces, no se divide en tres lóbulos el izquierdo porque el espacio del lóbulo medio está ocupado por la superficie cardíaca. Entonces tenemos dos lóbulos, superior e inferior nada más. Bueno, ya dijimos que entran a formarse y se forman bronquios secundarios, y a partir de los bronquios secundarios se empieza a ramificar en lo que conocemos como el nombre de bronquiolos, ¿sí? Entonces, si lo tengo que dibujar acá, ¿sí? Del bronquio secundario se divide más y más y más y más. Esta forma de abrirse en caños cada vez más chiquitos, como si tuviéramos un caño maestro, del caño maestro pasamos al caño del edificio, del caño del edificio pasamos al caño de cada piso, del caño de cada piso al de cada departamento, al de cada departamento, al de cada canilla que tenemos en una casa. O sea, cada vez el cañito se va haciendo más fino. Son todos bronquiolos. Y esta forma de apertura, de ramificación que tiene, si lo vemos desde el anterior, tengan en cuenta que acá, hagan de cuenta que acá tuviéramos dibujado todo como se va abriendo los cañitos cada vez más finos. Si lo vemos y usamos la imaginación y lo vemos pata para abajo, ¿sí? Lo que estamos viendo es la forma de un árbol con un tronco principal, las dos ramas principales que se van a y se va abriendo. De acá viene el nombre de árbol bronquial o árbol respiratorio, ¿sí? De esta forma, de árbol pata para arriba, donde tenemos un tronco principal que es la tráquea, las dos ramas principales que son los bronquios principales y a partir de ahí toda la ramificación. ¿Está? En este caso, las hojitas van a ser los alveolos. Una vez que llegamos a la división más chica que tenemos de tubo, ¿sí? Vamos a tener conductos alveolares, ¿sí? Que va a terminar, el último bronquio que tenemos es el bronquiolo respiratorio. Del bronquiolo respiratorio pasamos a un conducto alveolar y a partir de ahí vamos a tener algo que se llama saco alveolar. ¿Por qué? Porque envuelve muchos alveolos como si fuesen los granos de una uva, ustedes lo tienen acá al costado, ¿sí? Los granitos de una uva que se conectan todo a la rama de la uva. La rama de la uva sería el conducto alveolar, ¿sí? Hasta el bronquiolo respiratorio, nosotros tenemos anillos cartilaginosos, la presencia de los anillos cartilaginosos. Una vez que pasa el conducto alveolar, solamente queda la membrana. Y estos granitos que estamos dibujando acá están conformados por algo que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Si yo tengo que hablar de tejido, si yo agarrara un alveolo solo, lo que dibujaría sería esto.
¿sí? Yo no dibujo un globo completo. Lo que dibujo son células epiteliales planas, simples. ¿Se acuerdan que el tejido epitelial plano simple se caracterizaba por ser células más anchas que altas? Y al hablar de simple, estamos hablando de una sola hilera de filas. Entonces, ustedes cuando piensen en un alveolo, piensen en un horno de barro. ¿Vieron cómo es el horno de barro? Es un ladrillo pegado al lado del otro, con la característica que tiene el tejido epitelial, que tiene muy poca sustancia, muy poca matriz, muy poca sustancia intercelular uniéndolo. Piensen en la boca de ese horno como si fuese el conducto alveolar, y ese horno de barro es un alveolo, con la diferencia de que ese alveolo se va a estirar, ese horno se va a estirar cuando le entre aire, y se va a achicar sin colapsar, sin desinflarse del todo cuando estemos expirando. Esto es importantísimo para que después puedan entender por qué el aire, por qué los gases difunden de un lado al otro. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende cómo es la estructura del alveolo? Tejido epitelial plano simple, ustedes ya lo estudiaron. A esto se agrega, esperen a ver, esperen que quiero ver, no. Esto ya lo dije, ya lo dije. Bueno, lo que tienen que saber que a este horno de barro lo cubre una tela de araña que lo vimos en el otro dibujo, pintado en azul o pintado en rojo, que son los capilares arteriales o los capilares venosos. Si yo tengo que dibujar un capilar, no importa si es arterial o venoso, y no importa de qué parte del cuerpo, vamos a esperar que seque un poco esto. Si yo tengo que dibujar un capilar, tengo que pensar en un tubito, en un sorbete, que está formado, ese tubo, ese caño, igualmente como lo que dijimos del horno de barro, por epitelio, por células epiteliales planas simples. Entonces, cuando yo dibujo un capilar, cuando yo dibujo ese cañito, lo que tengo que dibujar es esto. Es un cañito que está todo formado por una sola hilera de células por donde circula la sangre. Por acá adentro circula la sangre. Pero el tubo está formado como si fuese un caño todo revestido de epitelio plano simple. Todas células epiteliales de una sola fila, más anchas que altas. ¿Está? Bien. Todo el conjunto de bronquios más el conjunto de alveolos que se van a dar ahí, me van a constituir un órgano denominado pulmón, más los capilares sanguíneos, más la red vascular, me van a formar lo que nosotros conocemos como pulmón. El pulmón es un órgano, me es chico el pizarrón y no se me seca rápido, cónico, de vértice superior y base inferior, ¿sí? No es un órgano triangular exacto, va a presentar una curvatura, ¿sí? con un vértice que termina en punta hacia atrás. Esto lo va a dar la forma del diafragma. Acá tenemos todo lo que son las vértebras, para que se den una idea. Y lo que tienen que saber es que la parte interna, la parte media, por donde entran los bronquios principales, cuando la tráquea se divide y me da los dos bronquios, la parte central por donde entran los bronquios, por donde entran los vasos sanguíneos, se llama ilio pulmonar. ¿Está? El espacio que me va a quedar entre pulmón y pulmón, donde está la tráquea, donde está el corazón y donde están los grandes vasos, se denomina mediastino.
¿Ah? Dos términos, hilo y mediastino. Profe, lo del mediastino, ¿puede repetirlo? Sí. Vos tenés de frente, pulmón derecho, cónico, pulmón izquierdo. En el medio, entre los dos pulmones, te queda un espacio por donde circula la tráquea, por donde entran los dos bronquios principales al pulmón, donde está el corazón, cuando hicimos, ¿se acuerdan? Mano derecha con mano izquierda. Todo ese espacio central se denomina mediastino. Y es un espacio muy importante corporal porque suele relacionarse con tumores que son muy virulentos. El término virulencia se relaciona con la cantidad de casos graves o fatales que produce. El cáncer de mediastino, los tumores de mediastino tienen una alta incidencia de mortalidad y se asientan en ese lugar. Por último, como venimos diciendo, el pulmón es un... Sí, Entonces podemos decir que el corazón está ubicado en el mediastino. el corazón está ubicado en el mediastino. Ok. ¿Está? Venimos diciendo que el pulmón es un conjunto de órganos, de bronquios, de vasos circulatorios, de los tubos bronquiales, de los alvéolos, ¿sí? Pero necesitan estar cubiertos de algo porque si no explotarían, se derramarían. Y esa cobertura la da una membrana que ustedes también estudiaron, que es una membrana serosa denominada pleura. ¿Sí? La pleura, como toda membrana, está constituida por dos hojas, una hoja que se pega al tejido pulmonar, o sea, a los bronquios, a los alvéolos, y por estar pegado a la víscera, por estar pegado al pulmón, se llama hoja visceral. La otra hoja se pega al tórax, a la pared interna del tórax y a la pared del diafragma. Y por estar pegada en la pared, ya sea del tórax o en la pared que da en el piso que da el diafragma, se denomina hoja parietal. Entre las dos hojas, como en toda hoja serosa, ¿sí?, se encuentra un líquido, que es el líquido pleural, que es normal, o sea, en una cantidad normal, está bien que existan, porque con el movimiento, las dos hojas, la parietal y la visceral, van a rozar. Si no hubiese un líquido que lubrique esas dos hojas, se rompería. Y cuando esas hojas se rompen, nosotros tenemos los casos de neumotórax. Cuando las hojas de la pleura se rompen, tenemos los pacientes que están con neumotórax. Eso requiere de un procedimiento especial, ¿sí?, para que el pulmón no colapse. Ahí tienen los dos pulmones, ahí tienen cómo quedan divididos, ¿sí?, los tres lóbulos para el pulmón derecho, en los dos lóbulos para el pulmón izquierdo, y al lado tiene una imagen de lo que son las pleuras, exageradas, digamos. Tenemos la pleura visceral que se pega al pulmón, la pleura parietal que se pegan, acá tienen como, como el borde de las costillas, y el diafragma, la tráquea con los dos bronquios, y esto tiene una función mecánica en el momento de la respiración. Profesor, una pregunta. ¿Y cómo se llama? Profesor, buenas noches. Una pregunta. ¿Y cuándo se hace un drenaje pleural? No te escucho porque se entrecorta todo lo que me estás preguntando. A ver. Perdón, buenas noches. Quiero que me explique cómo es un drenaje pleural. Porque usted está hablando de la pleura. ¿Cómo es que? Sí. El drenaje pleural. Bueno, ya entendí. Miren. Un drenaje pleural es un tubo que se inserta a través de las costillas, como si yo pusiera, como la flechita lo está mostrando, se coloca siempre en la porción inferior por una cuestión de gravedad, entre las costillas, y tiene que quedar ubicado en el espacio interpleural, o sea, entre la pleura parietal y la pleura visceral. La función que cumple es drenar, generar una presión negativa externa. Ya vamos a hablar la clase que viene de que toda la cavidad torácica tiene una presión negativa, ¿sí?
Y se hace drenaje pleural porque por aquí afuera, una vez que sale, a ver si lo puedo dibujar. Si este es el pulmón, se coloca un tubo que se mete dentro de un frasco y este tubo tiene que quedar por debajo de un nivel de agua. Acá hay otro segundo tubo que está por arriba. Entonces, este tubo, no sé si llega a verse, que se mete adentro del pulmón, cumple, al estar bajo agua, con la presión negativa que por alguna cuestión se perdió en el tórax. Por eso se necesita que este tubo esté, la punta del tubo bajo agua. Entonces, para que el aire salga, para que el pulmón actúe, sí tiene que hacer más fuerza y lo hace con una presión negativa. Pero eso vamos a hablarlo en la clase que viene. Pero eso es un drenaje pleural. En algunos casos se usa para drenar líquido que está entre las dos pleuras, ¿sí? Ese líquido pleural a veces por cuestiones patológicas o aumenta la cantidad o desaparece la cantidad o la cantidad que hay se infecta con gérmenes patógenos. Entonces hay que drenar ese líquido o en exceso, ¿sí? O infectado y bueno, en el caso de infectado, aplicación de antibiótico y demás para que ese pulmón pueda recuperar su actividad normal. ¿Y el edema? El edema de pulmón es otra cosa, pero el edema de pulmón lo vamos a explicar en un par de clases cuando veamos cardíaco, porque el edema de pulmón se produce por circulación retrógrada, o sea, en vez de que la circulación avance en el sentido que tiene que avanzar, por falta de fuerza, por la insuficiencia cardíaca de contraerse como se tiene que contraer, genera líquido que va quedando de rezago, digamos. En vez de salir, por decirte, 500 centímetros, salen 495 cada vez que saca. Entonces esos 5 que van quedando dentro del pulmón como líquido. Y eso genera el edema pulmonar. ¿Algo más? Bueno, chicos. ¿Y la embolia pulmonar es otra cosa? La embolia pulmonar es otra cosa. La embolia pulmonar se produce porque estos capilares sanguíneos provienen de... Ay, ¿qué hice? Ah, acá estoy. Los capilares sanguíneos provienen de vasos sanguíneos más grandes. Entonces, la embolia se da porque se produce un émbolo. Un émbolo es un coágulo, es una pelota que tapa un caño de la circulación y no permite que se produzca el aporte sanguíneo o el drenaje sanguíneo. Y eso es lo que nos da la embolia pulmonar. ¿Se produce una isquemia también Sí. del tejido? Depende. Si la embolia es pulmonar, no. Si la embolia es arterial, sí. La isquemia o necrosis se da cuando lo que el tejido no recibe es aporte sanguíneo arterial. Gracias. Cuando lo que no puede hacer es drenar, generalmente lo que vamos a tener siempre es un edema, ¿sí? O un edema. Por eso tenemos edema pulmonar, edema cardíaco, edema circulatorio. ¿Por qué se nos hinchan los pies? ¿Sí? Cuando hay un edema, vemos a los pacientes con los pies hinchados, porque el líquido venoso no está siendo drenado en la cantidad que se necesita. Eso es edema. ¿Estamos? Profesor, Bueno. hago una pregunta que no sé si tendrá que ver o no, pero vio, por ejemplo, cuando uno tiene una trombosis que se te tapa una arteria o una vena, ¿influye también toda la parte pulmonar? ¿O no? No. Generalmente cuando tenemos una trombosis, es lo mismo que hablar de una embolia, trombosis, el problema es circulatorio, el problema es de los elementos de la circulación. Nosotros tenemos elementos en la sangre que mantienen nuestra sangre licuada, sumado a que hay elementos físicos que actúan sobre eso. Por ejemplo, la almohadilla que tenemos en la planta de los pies.
la planta de los pies con cada paso, que es una almohadilla, que ayuda a que los factores de la coagulación estén activos. Por eso a los pacientes que están operados, por ejemplo, de traumatología por fractura de cadera o o reemplazo de rodilla, se le hace anticoagulante médico, farmacológico, porque como no tienen actividad, no se activan los factores de la coagulación y se pueden producir trombosis o embolia. Entonces, por eso es el hecho del Clexane, la heparina, la enoxaparina, todos esos elementos que se hacen a los pacientes que no tienen movilidad. Una vez que recuperan la movilidad, una vez que empiezan se calcula que los 30 primeros días de una cirugía de traumatología de cadera o de rodilla requiere anticoagulación externa. Pasados los 30 días, como que se espera que la persona ya tenga actividad por sí solo y no necesita el anticoagulante y el anticoagulante se suspende. Hay pacientes que no fabrican los factores de coagulación que todos tenemos, o los fabrican en exceso. Entonces, en esos casos, esos pacientes necesitan la medicación de anticoagulación de por vida. ¿Está? Gracias. Bueno, esta es la parte de anatomía. Vayan leyendo de a poquito, traten de comprender la parte de fisiología ahora que conocen un poco mejor cómo funciona la parte de anatomía, para que sea más fácil entender el funcionamiento y la importancia del aparato respiratorio. Quiero pedir disculpas por ayer, me fue imposible conectarme. Cuando quise conectarme para avisar, ya tenía un montón de mensajes de ustedes, no los tomo mal, todo lo contrario, agradezco, todo el mundo se preocupó, estoy bien, no me pasó nada, simplemente hubo un contratiempo y no me pude conectar. Así que, bueno, nada, lamento haberles quitado ese tiempo, pero nada, hoy tratamos de recuperar lo mejor que pudimos. ¿No? Nos vemos el sábado. Los que no comieron, buen provecho, y los que tenemos que comer, Chao, esperemos que que tengas buena noche. Gracias. Gracias, profe. Buenas Bueno, nos vemos el Gracias, sábado. profe. Buenas noches.